Sean bienvenidas todas y todos a la charla Cerveza, Fabricación, Mitos y Beneficios. Este encuentro virtual se realiza por conmemorarse hoy, 17 de marzo, el Día de San Patricio, y además por el compromiso de la Secretaría de Graduados en mostrar a nuestros graduadas y graduados emprendedores. Este evento está organizado por la Secretaría de Graduados y la Escuela de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Me presento, soy el especialista ingeniero Lisandro Capdevila, secretario de graduados de la facultad y seré el moderador del panel que nos va a acompañar. Por favor, a las preguntas les solicito que las coloquen por escrito en el chat del Meet y una vez finalizada la exposición, pasarán los disertantes a responderlas. Nuestros disertantes son el doctor Abel López, el cual es licenciado en nutrición, especialista en ingeniería en calidad y doctor en ciencias de la ingeniería de la UNC, profesor adjunto por concurso en la cátedra Microbiología General y los Alimentos y además es docente de posgrado. Es autor y coautor de diferentes artículos en revistas internacionales con referato y de diferentes capítulos de libros. Ha participado en calidad de asistente, disertante y como organizador en diferentes congresos, seminarios y jornadas. Además, ha dirigido un importante número de tesis de grado y posgrado. También nos va a acompañar el ingeniero Leandro Romano, el cual es ingeniero químico, egresado de nuestra facultad, y posee una diplomatura en Dirección y Gestión de Empresas, y ha participado en numerosos cursos y jornadas, y actualmente está a cargo de la planta de producción de cervecería Boca Toma, el cual es un emprendimiento de índole familiar en la localidad de Río Segundo. Estimado Abel, Leandro, les doy la palabra. A ustedes dos, cualquier cosa, estoy a disposición. Bueno, muchas gracias, Lisandro. Como bien dijiste, mi nombre es Abel López y soy docente de la cátedra de Microbiología General y de los Alimentos de la carrera de Ingeniería Química. Ahora les voy a empezar entonces a compartir la presentación que tengo para ustedes. Me dicen si se ve y si se escucha. Sí, te escuchamos y ahí la estamos viendo. Bueno, esta entonces es una iniciativa de la Secretaría de Grados de la Facultad de Ciencias Exactas y está muy buena la presentación, ya que también estamos conmemorando el mes de la mujer ahora en marzo, y vamos a hablar un poquito, o sea, yo me voy a referir específicamente a algunos temas, algunos aspectos, digamos, teóricos de la fabricación, algunos mitos y algunos beneficios que tendría para la salud el consumo de cerveza. Vamos a ir entonces un poquito a ver de dónde viene la cerveza. La cerveza es una fermentación alcohólica, o sea que quiere decir que eso está mediado por microorganismos y que esos microorganismos obtienen el alimento que necesitan de almidones de algunos cereales. No cualquier cereal, sino tienen que ser algunos tipos de cereales específicos. El que más se usa es la cebada. Y los principales componentes entonces son el agua, la cebada, el microorganismo el que se usa se llama Saccharomyces cerevisiae, y una flor, una inflorescencia en realidad que le da sabor y aroma que se denomina lúpulo. Entonces los principales cereales utilizados, como ya les dije, son la cebada y también se utiliza el mijo, el trigo y el mijo. Y la historia viene desde larga data. Parece ser que el hombre allá cuando dejó la era del hielo y empezó a poder plantar y poder cosechar algunas de las semillas, implementó el proceso de obtener harinas. Y también en aquella época, después se da esto en temas de tecnología de alimentos. Una estrategia muy buena para poder moler bien los granos es hacer una molienda húmeda. Parece ser que restos de la harina con el agua del proceso de esa molienda húmeda habrían dado lugar entonces al nacimiento de esta bebida. Pero por supuesto que la fermentación era con las levaduras salvajes, una fermentación espontánea.
Entonces, como bien lo había dicho yo, estaría un poquito asociada al inicio del sedentarismo, cuando el hombre se instala y empieza la producción de productos alimenticios y no vive solamente de lo que caza, pesca y encuentra en el ambiente. Y hay algunos hallazgos que nos dirían, bueno, yo en el caso del hallazgo de la derecha es un poco capcioso, no estoy tan seguro que existan estos datos, pero Perdón, sí, sí, Abel, perdón, sí, no estamos viendo en modo presentación el PowerPoint, ¿eh? ¿no? ¿No No. se ve ahí la presentación? Ahí sí te estamos viendo la diapositiva, pero no lo estamos viendo en pantalla completo, por decirlo así. Bueno, yo lo estoy exponiendo en pantalla completa, no sé cuál será el problema. A ver, cierro A ver, cerrá por las dudas. y vuelvo a presentar. Dejo de presentar. Me parece tendrías para, ¿sabes qué, Abel? Pone presentar toda tu pantalla, porque si pones una pestaña, no te va a aparecer. Bien, presentar una ventana Claro, no, pone toda tu pantalla. que no me da la opción acá. Me da compartir, compartiendo la ventana. Y ahí mostraría toda la ventana. Claro, no, ahí no estamos viendo de manera completa la pantalla. De última, Bien. eso. De última podemos hacer eso. Vista, vista, vista. Bueno, la voy a tener que presentar entonces así. Bueno, va a tener que ir haciendo clic en cada una para que lo podamos ver. Cualquier cosa yo te aviso. Ahí se ve un poquito más grande. Sí, ahí la vemos más grande. Bueno, entonces estábamos hablando un poquito, estábamos diciendo del origen de la historia, que se remonta, bueno, a los sumerios incluso y más allá. Hay hallazgos históricos que dicen que ya se preparaban cervezas y que estaban las cervezas hechas a distintos cereales. Pero como habíamos dicho, como yo había dicho también antes, el proceso era repetido por un conocimiento empírico y no se sabía bien por qué se producía. Se sigue elaborando entonces la cerveza a través del tiempo, pasa a la industrialización principalmente por parte de los monjes, y en el siglo X ya Alemania introduce el lúpulo en la producción de cerveza, que eso mejora la calidad de la cerveza, porque en una filmina más adelante lo voy a plantear, pero dice que el lúpulo en realidad tiene, aparte de sus propiedades de dar sabores y aromas, también es un poderoso antimicrobiano. Sin embargo, no afecta la actividad de las levaduras, que son las que conducen el proceso. Entonces, esto marcó una gran diferencia. Bueno, siguiendo un poquito con algunos puntos interesantes, en 1875 aparece en el mercado americano la cerveza Budweiser, empieza a difundirse por todo el mundo y en los últimos 150 años ha habido muchísimos cambios. Se ha logrado una industrialización, una tecnología que ha permitido muchísimo la mejora de la fabricación de la cerveza y de obtención de distintas calidades de cerveza. Incluso, bueno, hay revistas científicas especializadas que se dedican solamente a la producción de cerveza y a la producción y de sus materias primas que son utilizadas para la producción. Bueno, un dato interesante es que las mujeres al principio eran las encargadas de la producción de la cerveza. Posteriormente, bueno, sobre todo cuando llegó esto a los monasterios, los monjes ya lo tomaron como una actividad masculina y después hay
en ciertas visitas a las cervecerías, no puse fotos, pero nos decían que en el proceso de la introducción de la levadura, del inóculo, para que comience la fermentación, no tienen que estar presentes las mujeres, porque si no la cerveza sale extraña. Esos son mitos. Ese es uno de los mitos, que no lo he puesto en el listado, pero es uno de los mitos. O sea, la realidad es que hay muchas empresas que utilizan mujeres y esto no se ha comprobado científicamente. Ahora vamos a datos duros. El consumo de cerveza ha crecido muchísimo en los últimos 10 años. La producción anual es de 1.500 millones de hectolitros. Sin embargo, la producción se concentra en alrededor de 100 cervecerías. Los principales productores de cerveza son China, Estados Unidos, Alemania y Rusia. Y bueno, si bien está creciendo la producción por parte de los cerveceros que producen cerveza artesanal o por hobby, según las últimas mediciones, solo llegarían aproximadamente al 5% de la producción. O sea que está en manos de grandes empresas. ¿Por qué, digamos, qué importancia tiene la cerveza? Primero, es una bebida que tiene elevado consumo. Se consume casi en cualquier estrato social. Se elaboran muchos tipos de cerveza que se adaptan a las distintas preferencias y también a las necesidades de las personas, porque no son los mismos las cervezas de los países fríos, que a veces tienen más cuerpo y tienen más contenido alcohólico, mientras que en los lugares más cálidos existen las cervezas que se llaman ligeras o livianas, que tienen mucho menor contenido de alcohol. Una cosa para tener en cuenta es que algunos datos dicen que el consumo per cápita es variable de acuerdo a las zonas. Sin embargo, el promedio mundial estaría relacionado con los 23 litros en promedio, aunque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la República Checa son 160 litros por año, mientras que en Alemania e Irlanda son 120 litros por año. Eso es algo interesante y lo vamos a tener en cuenta cuando lleguemos a la última diapositiva. Entonces, ¿cuál es la situación de la Argentina? En la Argentina se consumen 45 litros y este consumo iría en crecimiento en comparación con el vino, que son 23 litros. Y del Fernet, el Fernet que nosotros conocemos, alcanza 2 litros por persona, para hacer algún tipo de comparación. Yo creo, sin embargo, que los 2 litros esos corresponden prácticamente a la provincia de Córdoba. Una nueva tendencia entonces ahora también es el consumo de cervezas de mayor calidad o cervezas premium. Esto también está, digamos, compensando la cantidad de consumo con menor cantidad en algunos casos, pero mayor calidad. El Código Alimentario Argentino está ahora, ya a partir del año 2018-2019, incorporó la cerveza artesanal entre sus artículos. O sea, eso es nuevo. ¿Qué dice sobre esto? Bueno, que en el capítulo 13 habla de bebidas fermentadas y es un producto que se obtiene a partir de mosto de cebada malteada. ¿Qué quiere decir esto? Que es un jugo que se obtiene por el tratamiento de semillas malteadas, que ya vamos a ver bien un poquito qué es eso, y adicionado con lúpulo, o sea que son elementos que debe tener una cerveza. Y dice que determinado contenido puede ser reemplazado por adjuntos cerveceros. Eso está indicado en otro de los artículos. Dice cuáles son los adjuntos, qué cantidad se le puede colocar, pero en conjunto dice que no puede ser superior al 45%. O sea que la cerveza, como lo plantea el Código Alimentario, por lo menos hasta donde yo investigué, o cuando estábamos haciendo el proyecto de producción de cerveza libre de gluten, planteaba que no podía tener el 45% del extracto primitivo, o sea, la materia base con que se realiza la cerveza. Bien, entonces, ¿cuáles son los componentes principales? La materia prima con la que se realizan la cerveza. La cerveza es prácticamente agua.
y después quedan los solutos que quedan en suspensión y que son utilizados por las levaduras. Entre ellos tenemos la malta, que es una semilla germinada que tiene un proceso de secado, después lo vamos a ver, el agregado de lúpulo, pero el lúpulo en sí no queda, sino quedan algunas sustancias que le dan sabor y aroma, y las levaduras, que en algunos casos, en algunas cervezas se deja cierta cantidad de levaduras, pero todo este material en realidad es filtrado. Un componente entonces muy importante, ya que es el componente mayoritario, es el agua. Y acá nosotros tenemos dos tipos de datos a tener en cuenta. Primero, como representa la mayor cantidad de contenido, tiene que tener cierto nivel de calidad, que ya lo vamos a ir desglosando, pero también hay otro aspecto que es en la producción industrial, entre 5 y 8 litros de agua potable son utilizados para el proceso, pero que no forman parte de cada litro de la cerveza, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos también una cuestión importante en el momento de la producción, que son la generación de efluentes. Y en las cervecerías artesanales, ese efluente iría entre 2 y 3 litros en promedio por cada litro de cerveza producida. Obviamente, la calidad del agua para la producción de la cerveza tiene que ser una físico-química y microbiológicamente apta. Esto quiere decir que no tiene que tener microorganismos, material en suspensión. Y si vemos la otra filmina, debe contener algún contenido de sales, porque es importante para el desarrollo de las levaduras. Ahora bien, por ejemplo, algunos sales como el calcio, el magnesio y el potasio son importantes para que se pueda haber un buen proceso de macerado y se puedan desarrollar las levaduras. El sodio, en pequeñas concentraciones, entre los valores entre 50 y 100 partes por millón aproximadamente, no solamente que ayudan al proceso de fermentación, sino que después son potenciadores del sabor. Mientras que, por ejemplo, el carbonato y el bicarbonato, que son sales responsables de, cuando hablamos de aguas duras, aguas que cuando queremos lavar con jabón no hace espuma, aumentan el pH del agua, digamos, reducen la acidez que tiene el agua y también interfieren con el proceso de fermentación, interfieren con la actividad de los microorganismos y también la actividad enzimática, que va a ser lo que nos va a permitir obtener los sustratos que van a usar las levaduras. Entonces, tenemos el agua, tenemos la malta. ¿La malta qué es? La realidad, la malta es algún cereal que ha sido sometido a un proceso de germinación controlada. ¿Por qué se hace esto? Porque en ese proceso de germinación controlada, cuando la semilla empieza a generar las raicillas, también libera un conjunto de enzimas que atacan el material de reserva. El material de reserva de las semillas son principalmente los almidones y algunas proteínas. Esas enzimas se van a activar después en el proceso de maceración. ¿Cómo se hace el malteado? Vamos a ir rápidamente para ir marcando algunos de los aspectos y vean que no es sencillo obtener una buena malta. Necesitamos primero semillas de alta calidad que no estén dañadas, y esas semillas deben someterse a un proceso de remojo. En ese remojo se le va a dar la humedad ideal para que puedan producir una germinación rápida. En la germinación controlada, lo que va a producirse es el fenómeno que yo hablé recién, o sea, se van a generar la raíz y en ese proceso se van a liberar en cataratas un sistema enzimático que van a permitir que se hidrolicen los hidratos de carbono y también las proteínas. Las principales enzimas son entonces amilasas, celulasas, enzimas proteolíticas y otros tipos de enzimas. Posteriormente a la germinación hay que evitar que ese proceso continúe, porque si no empieza a consumir alguno de los componentes que nosotros vamos a necesitar y necesitamos un proceso de secado. El secado
es un proceso que debe tener mucho cuidado el tiempo y la temperatura, porque si la temperatura o el tiempo se elevan demasiado, van a producir la inactivación de algunas de las enzimas o la destrucción de las mismas, como así también generar procesos de desnaturalización de proteínas, que no es lo que nosotros vamos a querer. Vamos a ver que esto es importante porque la malta base siempre la vamos a necesitar en la producción de cerveza. Existen muchos tipos de malta, muchos tipos de colores, pero un importante es que las maltas bases, lo que figura acá, son maltas claras, porque las maltas más oscuras, como yo les dije recién, en ese proceso, en ese tratamiento térmico más prolongado, se produce también una mayor desnaturalización de las proteínas y de los otros compuestos, y la generación de compuestos también que pueden afectar el desarrollo de las levaduras. Entonces, esas maltas más oscuras le van a otorgar sabor y aromas a las cervezas, pero van a interferir con el proceso de fermentación. Entonces tiene que haber un equilibrio entre las maltas base, que son las maltas claras, y las otras mezclas de maltas. Estas mezclas se llaman blend y les van a dar diferentes caracteres según nosotros querramos hacer diferentes tipos de cerveza. El lúpulo pertenece a la familia del cannabis también y se utilizan las inflorescencias femeninas. Dos compuestos o dos tipos de compuestos son los principales responsables de ese sabor amargo, que son los alfa ácidos y los beta ácidos. Estos productos son insolubles en agua a temperatura normal, por eso hay que colocarlos en el proceso de cocción. Y existen muchos tipos de lúpulo. Hay algunos que son ricos en alfa-ácidos, otros ricos en beta-ácidos y otros que tienen otros compuestos que le dan aroma. Entonces, dependiendo del tipo de lúpulo que nosotros vayamos a usar, va a ser el momento de la colocación. Hay algunos que se colocan al principio del proceso de arbor, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y otros que se colocan prácticamente al final para que solamente extraigan los productos volátiles. Y si no agregamos las levaduras, no vamos a obtener la fermentación. Las levaduras, entonces, son Saccharomyces cerevisiae, pero son variedades específicas, porque Saccharomyces cerevisiae hay muchas, hay algunas que se usan para hacer pan, para hacer vinos, y para hacer otros productos alimenticios, pero las que se utilizan para cervecería tienen ciertas características especiales, fermentan a baja temperatura y pueden utilizar ciertos tipos de hidratos de carbono que las otras levaduras no pueden usar. Producen grandes cantidades de alcohol y de dióxido de carbono, que son características importantes para la producción de cerveza. Además de todo esto, se le pueden agregar una serie de adjuntos para potenciar el sabor o para tener fuentes de hidratos de carbono para que asegurar así que la fermentación y la producción de alcohol sea la que nosotros deseamos. Bien, entonces el tema de la fabricación de la cerveza está ligada a tres procesos bioquímicos. Por un lado está, entonces, la producción de la malta, que es la germinación de la cebada, la maceración y cocción para obtener todos los productos fermentables que las levaduras van a necesitar para degradar los hidratos de carbono y por acción de las enzimas, y por último, que los microorganismos, en este caso las levaduras, puedan utilizar esos azúcares o esos oligosacáridos y poderlos oxidar o fermentar, mejor dicho, a alcohol y dióxido de carbono. Un proceso de cerveza, entonces, involucra la producción de la malta, que es lo que ya vimos, y vamos a empezar entonces con el tema de la molienda, o sea, la molienda de la malta, que es el producto base que nosotros requiere de cierta granulometría. Es ideal que en el proceso del morino se separe la parte de la cáscara del endosperma. O sea, se separe, pero no quiere decir que nosotros la vamos a separar del proceso, porque vamos a ver que esa cáscara después va a servir para el proceso de filtración. La segunda parte, entonces, vamos a ver el tema de la maceración.
en el proceso de maceración es donde se activan las enzimas. Entonces son muy importantes los tiempos y temperaturas. Acá los compuestos solubles se van a ir solubilizando parcialmente en el líquido, van a pasar almidones, celulosas y ya algunas proteínas, y en ese proceso de maceración nosotros tenemos que ir activando mediante las temperaturas y los pHs las distintas enzimas. Entonces, para la generación para activación de las alfa-amilasas que nos van a generar dextrinas, que son oligosacáridos, oligosacáridos, vamos a necesitar temperaturas de alrededor de los 72 grados. Mientras que las beta-amilasas, que van a cortar otros tipos de uleones del almidón, van a necesitar temperaturas de alrededor de 60 o 65 grados. Hay ciertos tipos de hidratos de carbono que se van a generar en este proceso que las levaduras no van a poder utilizar. Entonces, este tipo de hidrólisis, si no es bien controlada por la temperatura de maceración, o sea, la colocación del grano molido en agua, a las temperaturas que nosotros hemos marcado, va a generar mucho almidón en suspensión en el líquido, lo que va a generar después problema de turbidez en el producto final. Después también vamos a necesitar la degradación de algunas proteínas, donde las temperaturas óptimas en ese macerado que estábamos hablando recién son de 45 50 grados, porque por ejemplo, las proteasas se activan en ese rango de temperatura, mientras que posteriormente las peptidasas se activan en un rango superior. Ahora bien, Leandro Romano después le va a hablar un poquito del proceso y las temperaturas que manejan ellos, porque esto es todo digamos, en una cuestión óptima. Sin embargo, la industria no puede controlar y tener tantas variaciones de temperatura porque es altamente costoso. Seguimos entonces en el proceso de separación, de filtración, de lo que es toda la materia sólida que queda, o sea, todos los granos molidos que ya no han perdido todo el material soluble en el agua, que se llama bagazo, y lo que queda, el líquido fermentable, es lo que nosotros vamos a llamar mosto. Entonces, en el filtrado se hace por una separación mecánica, y en la cascarilla, como habíamos dicho en el caso anterior, en las filminas anteriores, actúa como lecho filtrante. Ese mosto lo vamos a tener que cocinar. El mosto va a ser en donde le vamos a adicionar el lúpulo, pero primero se empieza por un proceso de cocción que es enérgico, o sea, hervido, con un otorgamiento de energía importante. El hervido tiene que generar, digamos, movimientos dentro del recipiente donde está, y se va a producir parcialmente la evaporación del agua, y también esto va a permitir la esterilización del mosto, o sea, todo microorganismo que venía con la materia prima, principalmente con la malta, va a ser destruido en este proceso de cocción. Y en este proceso también, entonces, una vez que inició, a diferentes tiempos se le van a ir agregando los distintos tipos de lúpulo y de acuerdo a la cantidad, según el tipo de amargor y también los aromas que se le quieran colocar. Posteriormente de esto viene un proceso que es crítico y que la industria hoy ofrece distintos tipos de estrategias para el enfriado del mosto. El enfriado del mosto tiene como objetivo permitir o tener una temperatura óptima para la inoculación, o sea, para el agregado de los microorganismos. Previamente a ese enfriado y esa agregación se le va a hacer un proceso de clarificación donde generalmente se le agregan distintos tipos de sustancias que son floculantes, o sea que todo el material en suspensión, principalmente las proteínas, puedan precipitar, porque esas proteínas, si permanecen en el mosto, van a generar sabores y aromas y también otras características tecnológicas indeseables. Una vez que este mosto fue enfriado, la temperatura promedio, dependiendo del tipo de cerveza, es de alrededor de 20 grados.
por ahí rondan. O sea que hay que bajar mucho la temperatura, ya que el mosto estaba bastante caliente, teniendo en cuenta también el volumen al que son sometidos esos, digamos, los volúmenes con que se manejan la producción de cerveza. Una vez que se llega a la temperatura deseada, que habíamos dicho que una temperatura estratégica para tener en cuenta son los 20 grados, se le agregan las levaduras. Los volúmenes que se le agregan al fermentador, que es el recipiente donde voy a trabajar y donde voy a agregar la levadura, es de alrededor de 2/3 del contenido total. O, en todo caso, si se llena con más cantidad, ese fermentador va a tener algún sistema de aireación mecánico. ¿Por qué? Porque en el agregado de las levaduras yo voy a necesitar inicialmente cierta cantidad de aire para permitir que esas levaduras se multipliquen. En ese proceso de multiplicación, las levaduras van a empezar a consumir los hidratos de carbono y también algunos péptidos y aminoácidos que quedaron del proceso de maceración, y posteriormente, cuando se acabe el aire, las levaduras van a empezar a utilizar los hidratos de carbono ya no para multiplicarse, sino para producir alcohol, que es la característica que nosotros necesitamos en las cervezas, además de los hidratos de carbono. Perdón, del dióxido de carbono. Una vez que el proceso de fermentación, entonces, se va a realizar en temperaturas entre 12 y 20 grados. Puede variar mucho dependiendo del tipo de industria y el tipo de cerveza. Posteriormente, una vez que se ha logrado la fermentación, viene un proceso final que se realiza a temperatura de refrigeración, alrededor de los 4 grados, que es donde se estabilizan los sabores, aromas, las texturas, se le da la terminación final al producto y este tiempo varía entre 15 días o un poco más, dependiendo del tipo de cerveza. Para tener así una idea, hay alrededor de 40.000 tipos de cervezas, ¿sí? O sea que hay muchos tipos de cerveza y todos los días los maestros cerveceros generan y crean diferentes alternativas. ¿Qué mitos hay con respecto a la cerveza? Bueno, el mito que yo les hablé recién, que hay ciertos fabricantes, que sobre todo fabricantes a nivel artesanal, que no quieren que las mujeres estén presentes en el proceso de inoculación. Otro mito que algo de verdad tiene, pero también que depende del tipo de cerveza, es que es deshidratante. La cerveza es diurética, o sea que nos hace eliminar líquidos. Pero sin embargo, en ciertas ocasiones y en ciertas circunstancias, la cerveza permite cierto grado de hidratación, sobre todo en las zonas donde es cálido o donde las personas no están habituadas a tomar agua. Si la cerveza tiene un bajo contenido en alcohol y sobre todo un contenido balanceado de sales, puede ser hidratante. Ahora bien, no sirve de ninguna manera como reconstituyente. O sea, si nosotros necesitamos hidratarnos después de alguna actividad muy enérgica, muy intensa, como es la práctica de deportes, no es recomendable utilizar la cerveza. Existe una serie de alternativas de bebidas hipotónicas o isotónicas que podemos obtener en su reemplazo. ¿Ayuda a conciliar el sueño? En parte sí, pero tiene un efecto rebote. Eso quiere decir que al principio nosotros induce el sueño, el consumo de la cerveza, pero posteriormente tenemos un efecto rebote y como que el momento del sueño más leve directamente lo perdemos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra cosa que se dice mucho es que las cervezas oscuras son muy fuertes y las cervezas claras son suaves. Hay cervezas como la IPA, Indian Pale Ale, que tiene un alto contenido en alcohol y es bastante amarga y tiene bastante cuerpo por el tipo de fabricación y es una cerveza clara. O sea que eso estaría descartado. Hoy la industria ofrece muchas variedades y no tiene nada que ver con si es clara o oscura. Hay que ver para eso los IBU y el contenido de alcohol. La malta, que es una bebida que se obtiene de un proceso parecido al del mosto,
estimula la producción de leche, porque estimula la prolactina, que es la hormona que hace que las mujeres aumenten la producción de leche en el periodo de lactancia. Pero la cerveza tiene una serie de componentes, entre ellos el alcohol, que interferiría con esta hormona. Por lo tanto, podría incluso llegar a interferir, además no es recomendable por la cantidad de alcohol, con el proceso de la lactancia. Otro punto también que es un mito, que la cerveza dice que se debe consumir helada. No todas las cervezas se consumen heladas, ahora hay recomendaciones de temperaturas para consumir distintas cervezas y en ciertos países hay algunos tipos de cerveza que se consumen a temperaturas que nosotros diríamos están calientes, son relativamente tibias. Y por último, la cerveza engorda. Lo que engorda en realidad es la persona que lo consume, no la cerveza. Pero si hacemos un análisis un poquito más profundo, en realidad la cerveza dentro de los productos, de los alimentos que nosotros consumimos, estaría dentro de los últimos puestos en que otorga calorías. Porque si bien el alcohol otorga calorías, no son tan importantes como los alimentos que se usan para acompañar la cerveza, que son papas fritas, pizzas y demás productos ricos en cloruro de sodio. Esto lo vamos a pasar, la bibliografía también. Yo les di esta presentación a Lisandro, y bueno, mis datos son esos, y aprovecho para decirle feliz día de San Patricio, y también recordar que un dato interesante, cuando me pidió Lisandro que armara esta presentación, que la comunidad irlandesa en la Argentina está en el 5º lugar de importancia, así que son un grupo numeroso y hoy deben estar festejando con una rica cerveza. Bueno, muchas gracias, Abel, por tu presentación. Le damos ahora la palabra al ingeniero Romano. Leandro, si nos está escuchando. Ahí está. Claro, perdón, estoy enchufando la compu, se me está quedando sin batería. Dale, Me parece que se había dormido, Leandro. No me voy a dormir. Muy interesante, la verdad, Abel, toda la presentación. Me he desburrado de muchas cosas, la verdad, así que sí, muy Leandro bueno. les va a dar una visión mucho más aplicada. O sea, nosotros hacemos cosas en el laboratorio y también con una extrapolación a la industria, pero se manejan muchas variables que, bueno, Leandro les va a explicar mejor. Sí, bueno. Leandro, bueno, nuevamente Sí. bienvenidos. Hay algunas preguntas en el chat, las vamos a leer, vamos a esperar que termine el ingeniero Romano y vamos a leer todas las preguntas juntas. Perdón, Leandro, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación. Y bueno, gracias por la invitación también. Yo siempre tengo un afecto muy grande por la facultad. Así que la verdad que estoy muy contento. Bueno, fui alumno de Abel también. Así que bueno, primero gracias. Y yo les voy a comentar un poco sobre mi emprendimiento. No soy especialista en emprendedurismo, pero voy a tratar de transmitirle mi experiencia. Pero bueno, tengo un videito del proceso que lo voy a meter un poco al medio, lo voy a poner ahora. Primero me parece mejor, ya que Abel estuvo hablando sobre eso. Así me parece que va a estar bueno para que vean. Y podemos ir tirando algunos datos también. Bueno, algo que mi currículum es mucho menos extenso que el de Abel, evidentemente. Algo que me olvidé agregar porque es medio reciente, soy juez BJCP, o sea, soy como... BJCP es una asociación de jueces de cata de cerveza, digamos. Eso es lo único que me falta. Vamos a ver el videito y voy a ir... ¿Se ve la pantalla ahí? Ahí sí ve, sí, la vemos bien. Bueno. Bueno, esas son la bolsa de malta, nosotros compramos la malta directamente. La maltería generalmente es una industria de mayor escala. Ahí se agrega la malta al molino
el toma muestra del molino. Como decía Abel, lo importante es que la cáscara quede lo más entera posible porque es lo que sirve de filtro después. Y además, si molemos mucho la cáscara, van a pasar muchos taninos, polifenoles a la cerveza que dan astringencia y bueno, son indeseables. Además que el proceso se puede complicar. Entonces hay como tres fracciones, digamos. Una es el polvo más finito, la harina, digamos, que tiene que ser también poquita. Los pedazos endospermo un poquito más grandes y la cáscara. Bueno, el molino pasa por un sinfín a un silo de malta, que simplemente retiene por un tiempo la malta molida, y ahí se agrega al macerador que tiene agua caliente. Bueno, tiene un agitador, ahí estoy agregando las sales que Abel comentó, son importantes las sales. Siempre de acuerdo al estilo, se va agregando las sales, determinado tipo de sales. Un dato de color ahí para agregar medio histórico. Se me escucha bien, ¿no? Sí, de 10. Sí, Bueno, escuchamos perfecto. un dato histórico, que un poco los estilos fueron naciendo más que todo por el tipo de agua de los lugares. Justamente por los tipos de sales que tiene el agua. Qué sé yo, por ejemplo, en Dublín, que tienen agua muy dura y alcalina, vieron que usando maltas oscuras, tostadas, que son ácidas, bueno, yo no sabía bien eso, simplemente le salía mejor, más tomable la cerveza negra, oscura, entonces hacían esa. Y qué sé yo, en República Checa, que tenían agua muy blanda y de baja alcalinidad, podían usar maltas claras y la cerveza les salía bien. Y si usaban malta oscura, le iba a salir ácida. O sea, antes de que la ciencia dé luz a muchas cosas en el proceso de la cerveza, el agua fue la que fue definiendo los distintos estilos en el mundo. Bueno, el pH también es un parámetro importante, como les decía ahí, en el proceso se miden varias etapas. Ese es el filtro, ahí estoy traspasando del macerador al filtro. En el filtro es donde se separa todo el grano del líquido. Bueno, ahí ya terminó el proceso de filtrado y se retira el bagazo, que es más que todo fibra, digamos, queda un poco de casi todos los solubles se los sacamos, los almidones, obviamente. Esa es una balanza desproporcionada. Ahora tengo una poquito más grande. Esa me había quedado del homebrewer. Ahí está hirviendo el mosto. Y bueno, como decía Abel, se agrega el lúpulo, que se usa generalmente peletizado en distintas etapas. Ese es un refractómetro donde se mide, digamos, la densidad del mosto para saber. Eso va a influir después en la cantidad de alcohol y cuerpo de la cerveza. Ahí estamos hidratando la levadura. La levadura seca se hidrata para agregarla después al fermentador. Bueno, ahí estamos haciendo un cambio de manguera para mandar el mosto frío ya a los fermentadores. El enfriamiento se hace con un intercambiador de placas, con agua fría. El agua fría se recupera al tanque de agua caliente, que sirve para el próximo batch. Esos son los tanques fermentadores, que son cilindrocónicos. Ahí estamos oxigenando el mosto en línea. Hay una piedra difusora. O sea, una piedra difusora es una piedra que hace burbujitas muy chiquitas de oxígeno para mejorar la solubilización del oxígeno. Esta es la lavadora de barriles. Bueno, ahí estamos simulando que llenamos barriles. Eso es bastante manual. Bueno, y ahora ahí estamos haciendo el control de calidad.
Así le llamamos nosotros para justificarnos. Bueno, esos son mis hermanos, que ya les voy a comentar un poco cómo está compuesto el emprendimiento. Bueno, voy a empezar un poco a comentarle nuestra empresa, digamos, nuestro emprendimiento, y después les voy a comentar un poco cómo fue el proceso por el cual lo llevamos a cabo. Bueno, somos una familia, mis padres, mi papá y mi mamá, y somos 3 hermanos. Nico, el más chico, terminó cursar agronomía, le falta rendir unas materias para recibirse. Agostina, mi hermana, que es contadora. Y bueno, yo, Leandro, soy ingeniero químico. ¿Por qué Boca Toma? Bueno, Boca Toma es una obra civil que desvía el curso de agua de un río, de un dique, para algún fin. En Río Segundo, bueno, nosotros estamos ubicados en Río Segundo, perdón. En Río Segundo había una Boca Toma que desviaba agua para una red de acequia, que es una zona de quintas. Que bueno, eso después quedó en desuso cuando se hizo el dique de los Molinos, el río bajó bastante de nivel, quedó alta la Boca Toma. Pero ese lugar siguió siendo un lugar donde la gente iba a pasar el día, un lugar muy lindo del río. También es una zona arqueológica. Bueno, entonces algo de la idiosincrasia de Río Segundo, y además tiene que ver con el agua, que como decía Abel, es el ingrediente mayoritario de la cerveza y muy importante. Y bueno, los riosegundenses son muy orgullosos del agua, por el agua que se encuentra acá, y que es un agua blanda y de alcalinidad media baja también, que por eso también hubo dos trabajadores del ferrocarril ingleses cuando estaban construyendo el ferrocarril, que por eso fundaron una cerveza acá, que fue la cervecería Río Segundo, en el 1884, hasta más o menos el 1930 estuvo en Río Segundo. Después la marca se estuvo produciendo en la cervecería que está en la costanera de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. O sea que bueno, tiene que ver con el agua, que es el ingrediente mayoritario, y con la idiosincrasia de Río Segundo, ¿no? También tiene como un juego de palabras que es otra forma de verlo. Estamos en Río Segundo, la fábrica está sobre la autopista Córdoba-Rosario. Bueno, ¿qué hacemos? Digamos, a eso voy. Acá me gustaría hablar un poco de qué es la cerveza artesanal, ¿no? El código alimentario está definido en el código alimentario hace unos años. Bueno, habla de que no tiene que tener aditivos, no cuenta el criterio de cristalinidad, de clarificación, digamos, puede ser turbia, eso dice. Que el proceso tiene que ser semiautomático, bueno, entre otras cosas. Yo no entraría tanto en eso. Estoy de acuerdo con lo de los aditivos, sí, no tiene que tener aditivos. Lo de la turbiedad, bueno, hay que tener cuidado. Si la turbiedad es deseada en ese estilo y digamos, no es extrema, digamos, está bien, pero no es que cualquier turbiedad está bien. Y otra cosa, bueno, el tema del automatismo. Yo siempre digo que la tecnología, digamos, se puede aplicar o para bajar costos o para asegurar una calidad constante. No necesariamente la tecnología como consecuencia trae un producto de bajo costo y, digamos, súper industrializado. Es más, en Estados Unidos el movimiento craft, tenemos en cuenta la escala de Estados Unidos, ¿no? Pero qué sé yo, las industrias artesanales de Estados Unidos son plantas enormes, capaz que del tamaño de algún industrial de acá. Pero digamos, para mí básicamente la definición de artesanal es una que sea una cervecería independiente, se llama, o sea que no sea parte de estas grandes industrias multinacionales,
Y otra es que apunte la calidad, digamos, y básicamente eso. Algunos dicen, no, no hay que pasteurizarlo, no hay que usar adjuntos, que adjuntos son otros cereales. Yo digo, por ejemplo, en cuanto a los adjuntos, si uno quiere buscar algo específico con ese adjunto y lo usa para lograr un carácter organoléptico que desea el cervecero, está bien, digamos. Ya si lo vamos a usar porque es más barato y para bajar costo, no sé si se entiende a lo que voy. Es algo que me cuesta explicar qué es cerveza artesanal, porque no necesariamente es artesanal, digamos, que está de forma Creo, manual. Leandro, Sí, sí, creo que se confunde a veces adjuntos con aditivos. Son dos sí, cosas no, no. diferentes, me parece. Aditivos no, eso sería, no sé, un antioxidante, un estabilizante, algo que perdure, que queda en el producto, eso no, eso está excluido de la definición de artesanal. Adjunto es algún cereal no malteado, que generalmente es arroz o maíz, que la cerveza industrial tiene gran proporción, bueno, menos del 45, porque por definición del Código Alimentario Argentino ese es el límite, pero que se usa básicamente para bajar costos y, bueno, para dar un sabor bien chato, digamos. Son dos cereales que aportan mucho almidón, que es lo que da azúcares para generar alcohol, y poco sabor, digamos. Entonces, bueno, eh, por eso lo usan las industriales. En la artesanal casi nadie lo usa, se puede usar un poco de arroz en algún estilo, un estilo nuevo que se llama Brut IPA, para que uno busca bajar el sabor de malta lo más posible para destacar el lúpulo, pero digamos, son cosas que uno busca para lograr algo que no tiene que ver con bajar los costos, básicamente. Canales de venta, bueno, nosotros, casi el 100% de nuestras ventas es a través de barriles, a puntos de venta de bares o nada, bueno, lugares que vendan la cerveza tirada, digamos, con canilla y todo ese sistema. Bueno, ahora tenemos un proyecto para envasar, que bueno, está un poco demorado por esto de la pandemia y todo eso, pero para mediados de este año tiene que estar en marcha, que bueno, es envasado en botellas y o latas, vamos a hablar con botellas, pero tenemos la posibilidad también de hacer latas. Bueno, el video, que ya lo pasé. Bueno, a principios del año pasado obtuvimos 2 medallas de oro en una competencia internacional en Panamá y Costa Rica, con dos estilos nuestros, que uno es la American Amber Ale y otro la Porter. La American Amber Ale es una cerveza roja, digamos, un amargor moderado y combina bastante intensidad, digamos, o en igual intensidad las maltas caramelo, que dan nota a frutos secos y cáscara de pan, así, y lúpulos frutados. Y la Porter es una cerveza oscura, marrón oscuro, que si se la mira hacia contraluz da unos destellos rubí. Bueno, también bien sabrosa, nosotros la hacemos con un blend de 7 maltas, que bueno, tienen notas a frutas pasas, chocolate amargo, café suave, bien equilibrada, no una cerveza ni muy dulce ni muy amarga. Bueno, otra cosa que decía Abel de los colores, que los oscuros son fuertes, la cerveza, la rubia es clara, bueno, sí, eso es algo que quedó quizá de la industrial, pero ni siquiera, porque generalmente las cervezas negras industriales son bien dulces y no tan alcohólicas. Pero sí, no, digamos, el color es un atributo más que se suma a todos los demás atributos de la cerveza y nada más, digamos, el color no define nada. Nosotros tenemos 2 estilos de cerveza que el color es prácticamente el mismo y nada que ver el sabor, aroma, ni nada. Y bueno, ahora paso un poco. Haber dicho algo de la maceración. Es el primer paso ese donde se mezcla la malta con el agua, la malta molida con el agua, de las temperaturas. Sí, ¿cómo
¿cómo se llama? Los escalones de bajos, de esos de entre 40 y 60 grados, que eran para, para las proteasas y... Oh, se me fue el nombre. El compuesto este que es viscoso. ¿Me ayudas a ver? Bueno, un compuesto. ¿Ah? Perdón, justo me interrumpieron Ah, de las proteasas y qué cosa para la ¿y cuál es el precipitación. compuesto? No, el compuesto este que es viscoso y complica el filtrado. Bueno, no importa. Un compuesto Sí, que, que se usaban esos temperaturas de entre 40 y 50, 60 grados para degradar esos compuestos. Y ya no se usan porque por la calidad de la malta. La malta ha mejorado mucho el proceso y ya viene con la cantidad de aminoácidos libres necesaria para la fermentación, o sea que no hace falta dar el escalón de proteasa y la degradación de proteínas, ni tampoco este otro compuesto que complica un poco el filtrado, ya no viene en la malta, ya viene degradado en el proceso de malteado, o sea que nosotros arrancamos en 60 grados. 60 y para arriba, y ahí dependiendo del estilo, del cuerpo que querramos, la cantidad de alcohol, es la cantidad y la duración de cada escalón. Pero generalmente se hacen entre 2 y 3 escalones. Bueno, ¿cómo empezó todo? Yo empecé a hacer cerveza como un hobby, estaba estudiando microbiología con Abel, y me empezó a interesar todo el tema de las fermentaciones. Y bueno, no sé cómo terminé, porque hay un montón de fermentaciones, terminé haciendo ahora un curso de cerveza, leyendo sobre cerveza y bueno, me armé un equipito, lo fui armando, digamos, de poco, de hobby, la cerveza obviamente no la vendía, tomaba con mis amigos, mi familia, eh, cocinaba a veces los domingos. eh, bueno, eso 2012, yo me recibí en el 2014. Así que 2014. 2014. Así que fue un tiempo de hobby, de probar cosas. Eh, Cuando ya me recibí, mi hermana también se recibió justo conmigo, Agostina, que es contadora. Ella tenía que hacer un trabajo final y que era sobre un proyecto de inversión y dijo, bueno, eh, lo hizo con la cerveza. Y bueno, nos fuimos entusiasmando todos, toda la familia, con el proyecto. Y bueno, fue un proceso largo, arrancamos en el 2015 a planificar todo y bueno, terminamos abriendo, empezando a comercializar a fines del 2017. En el medio pasaron un montón de cosas normales de un emprendimiento. Y, digamos, habíamos planteado una cosa con una financiación, se cayó eso, así que medio que empezamos un poco de nuevo, se agrandó un poco el proyecto. Pero bueno, fue así básicamente como empezamos y estamos involucrados los tres y los cinco en realidad, mi papá y mi mamá más que todo como apoyo, bueno, como lo que hacen el aporte de capital y bueno, un apoyo también, la confianza que nos tienen, todo, así que, y nosotros tres nos dividimos un poco las tareas en el emprendimiento. ¿Por qué emprendimos? Bueno, yo siempre, no sé por qué, tuve la idea de que iba a tener algo propio, o esa era mi idea, cuando empecé a estudiar y cuando estaba estudiando. No quizá porque vi a mi papá y mi mamá siempre tuvieron sus emprendimientos, no sé, era algo que me surgía, digamos. Sí, Leandro, sí. si vos le tuvieras que transmitir si alguno me adelanto por ahí alguna pregunta, te dijera, me gustaría emprender, ¿me animo, no me animo? ¿Qué recomendarías vos a esa persona por ahí que está en la charla y tiene ganas de empezar algo? Eh, sí, bueno, ahí iba, a eso iba.
Bueno, muchos dicen que existe la actitud emprendedora, digamos. Eh, Primero que hay que animarse, ¿no? No hay que empezar a ponerse excusas, entre comillas, o trabas a uno mismo de que no, yo no puedo, yo no voy a poder, no me sale. Bueno, todas esas cosas que no ayudan, digamos, hay que tener una actitud emprendedora, olvidarse de todos esos miedos, obviamente que hay miedos, hay incertidumbre, mucha incertidumbre. Entonces no es fácil, pero hay que vencer eso y, digamos, hacerlo con miedo, sí, sí. Eh, Hay que enfocarse en lo que uno quiere hacer, en lo que él quiere lograr. Y bueno, en el emprendedurismo hay como 3 roles, digamos, que lo puede cumplir la misma persona o no, que son, uno es la idea, otro es el capital y otro es el conocimiento, la aptitud. Entonces hay un poco o sea, bueno, están esos primeros prejuicios hacia uno mismo, del miedo, de la inseguridad, y también hay otro prejuicio que es no tengo el capital, digamos. Bueno, eso también hay que sacarlo, porque o se puede empezar de más chico, o se puede buscar a alguien que aporte el capital, porque como digo, esos 3 roles no hace falta que lo cumpla la misma persona. Es más, nosotros como ingenieros nos puede pasar, y seguro a muchos de los que están escuchando le ha pasado, que algún amigo, algún conocido tiene una idea y te dice, mira, tengo esta idea, ¿se puede hacer, no se puede hacer? Digamos, o sea, podemos ser el que aporte el conocimiento, podemos ser el que aporte la idea, podemos ser el que aporte el capital, o podemos aportar todo. Bueno, en nuestro caso, todo lo aportamos la misma familia, pero no es necesariamente así. Eso es básicamente mi consejo. Pero sí, como digo, hay riesgo, hay incertidumbre y bueno, hay que asumir la responsabilidad y darle para adelante. Después les puedo comentar algunos desafíos o algunas cosas que nos pasaron a nosotros que les pueden servir. Una es que todo emprendedor se enamora de su producto o servicio. Y eso a veces trae muchas frustraciones porque, no sé si es porque nosotros que somos ingenieros nos cuesta más esta parte, pero vos salís a vender tu producto y bueno, te va a encontrar de todo. Eh, entonces eso a veces te frustra un poco porque para vos lo que haces es lo mejor pero bueno, el tema es que tu valoración de lo que vos haces es una y tu cliente, digamos, lo valora subjetivamente de otra forma o de la misma, bueno. Pero bueno, eso es lo que hay que tratar de entender, que te va a pasar de que muchas personas no valoren lo que vos haces, el producto que vos haces, como vos pensás que se debería valorar, pero eso no te tiene que frustrar y hay que buscar otra persona o tratar de convencerlo, digamos, mostrarle las características, bueno, etcétera. Otra cosa que por ahí también a mí o a nosotros nos cuesta es delegar, también un poco por lo mismo. Al principio generalmente uno hace todo, pero bueno, llega un punto que ya tenés que delegar porque no te dan los tiempos. Si querés crecer, tenés que delegar algunas tareas y bueno, eso seguramente hay personas que no les cuesta, pero me parece que es un punto que puede ser un desafío. Para nosotros lo es. ¿Qué más? Bueno, algo que pasa también es que aprendes de todo. Sobre todo en el proceso de la inversión, digamos, del armado del proyecto. Desde cómo registrar una marca, cómo importar, si te toca importar, o cómo, no sé, los trámites, regulaciones. Es como te hace semi-experto en todo, básicamente.
Y bueno, también me pasó a mí que para los ingenieros, para un ingeniero así, para mí estuvo muy bueno porque armar el proyecto, porque terminé o digamos, al estar en todo el proceso, vas aprendiendo un montón de cosas, que si lo comparas con una empresa que generalmente vos entras a un puesto más específico, acá vos tenés, no sé, yo desde los equipos de servicios, digamos, aire comprimido, vapor, frío, hasta, no sé, el pozo de agua, la bomba del pozo de agua, bueno, un montón de cosas que está bueno, eso es muy lindo. Eh, eh, digamos, hay que pensar en eso en vez de pensar en los miedos, en la incertidumbre. Eh, no, bueno, eso básicamente, que se animen, que van a tener miedo, van a tener incertidumbre, pero hay que manejarla, digamos, no queda otra y hay que tener la actitud de emprender. No se pongan trabas, no se pongan prejuicios que los frenen. Hay que ponerle la actitud y, bueno, asumir el riesgo y darle para adelante. Bueno, muchas gracias. Si tienen algunas preguntas. Bueno, muchas gracias, Leandro, muchas gracias, Abel. Habilitamos el espacio de preguntas. Ahí veo que ya hay dos, ahí las voy a pasar a leer. Y mientras tanto les cuento que acabo de poner ahí en el chat un formulario de Google Docs para que complete sus datos los asistentes para que le podamos enviar el certificado correspondiente de asistencia, por favor, ya que tenemos algunas personas que no han completado algunos datos personales, por lo que no le podemos dar el certificado. Paso a leer las preguntas. La primera pregunta dice, ¿la IPA tiene mayores costos de producción a comparación de la cerveza rubia, por ejemplo? Supongo que Leandro va a responder. Leandro, sí. Sí, es muy distinto. El lúpulo, déjame pensar, bueno, la levadura es lo más caro por kilo, digamos, y se le sigue el lúpulo, pero en una IPA se usa mucha cantidad, entonces sí, hay mucha diferencia. Bueno, otra vez, dependiendo también con qué se lo compara, si lo comparas con una barley wine, que es una cerveza que tiene mucha malta, porque es muy densa, y bueno, va a estar más parecida. Pero con una golden, una blonde o una industrial, sí, porque tiene mucha más cantidad de lúpulo. Entonces Bien, sí, los costos son más grandes. bien. Acá hay otra pregunta anterior a esa que indica, ¿qué efectos indeseables produce la fracción de polvo barra harina de la molienda en el producto final? Bueno, Leandro también le va a responder, pero el problema de esos polvos es que muchos quedan en suspensión, o sea, no precipitan. Entonces después van a taponar el proceso de filtración. O sea, eso nosotros lo vimos en las pruebas que hicimos en el laboratorio y Leandro seguramente te va a plantear también el tema en la producción que él tiene. Sí, bueno, el tema del tamaño, de la distribución de partículas, digamos, el tamaño de la molienda, del resultado de la molienda, es como un juego ahí que hay que balancear. La cáscara tiene que quedar lo más entera posible. Eso sí, ya le dije, porque para filtrar, porque si muelo mucho la cáscara, voy a demorar mucho en filtrar, además de que voy a solubilizar muchos polifenoles que dan astringencia y son indeseables. Pero bueno, digamos, supongamos que yo separo la cáscara, ahora tengo el endospermo, que es la parte blanca de adentro del grano, donde están el almidón, las proteínas. Eso yo, mientras más fino lo muela, más rendimiento voy a tener, o sea, más voy a poder extraer porque tengo más superficie de contacto con el agua. Pero Bien, también me va a pasar que se me va a demorar el filtrado también porque voy a tener va a ser muy fino eso, entonces el filtro como que se tapa. Entonces, tampoco tiene que ser muy fino como harina, tiene que ser
hay, digamos, una distribución ideal de tamaño, pero tiene que ser como una sémola un poquito más grande. Eso sería lo ideal para tener un buen rendimiento y un filtrado con unos tiempos acordes, digamos. Bien. Bueno, acá, bueno, Camille hizo una pregunta que justo Abel se lo ha contestado en el chat. Invito a los asistentes que lo vean desde allí. Acá hay otra pregunta que dice, para estandarizar la graduación de alcohol, ¿qué se debe controlar? Bueno, ahí va. Bueno, sí. Una es la densidad inicial del mosto, digamos, la cantidad de azúcares por litro que tiene el mosto. Mientras más azúcares, mientras más concentración de azúcares, más alcohol voy a tener, mientras menos concentración, menos. También va a influir un poco la densidad final de la cerveza, o sea, básicamente va a influir si esos azúcares son todos fermentables o no. Si hay muchas dextrinas, voy a tener más cuerpo, o sea, la cerveza va a ser más densa, más cuerpo va a tener la cerveza y menos alcohol. Si son todos azúcares fermentables, o sea, simples, maltosa, maltotriosa, bueno, la maltotriosa hay algunas levaduras que sí lo consumen, otras que no. Pero bueno, mientras más azúcares fermentables tenga, más va a bajar la densidad final, más alcohol voy a tener. Pero digamos, lo que más influye es la densidad inicial del mosto, la cantidad de azúcares por Bien. la concentración de azúcar. Bien, acá hay otra pregunta. ¿Hay algún límite en la cantidad de veces que se puede reutilizar la levadura? ¿Y el sistema de refrigeración es obligatorio en la fermentación? Bueno, la reutilización de levadura, yo reutilizo, pero no mucho, no más de 2 ciclos, 3. Hay muchos dicen que hasta 10. Conozco casos que van de una cervecería artesanal que va por la reutilización 60 más o menos, y en teoría con buenos resultados. Pero bueno, digamos, en lo que a nivel más homebrewer bueno, en una escala más pequeña, hay que, con cuidados, porque si hay alguna contaminación se va a ir reproduciendo también junto con la levadura. Yo diría hasta 5, 6, 7 veces. Bien. ¿Qué más era? Y la segunda pregunta era, ¿el sistema de refrigeración es obligatorio en la fermentación? Sí, es muy importante. La temperatura de fermentación es clave para que los caracteres, digamos, porque la levadura transforma los azúcares en alcohol y dióxido de carbono, pero mediante rutas metabólicas muy complejas que pueden generar otros compuestos y que se liberan a la cerveza, y algunos son deseados, otros no, algunos son agradables, otros no. Y eso depende mucho de la temperatura. Y bueno, la fermentación, yo digo, bueno, yo enfrío hasta 20 grados, inoculé, puse la levadura y listo. No, porque la misma fermentación genera calor, entonces la temperatura va subiendo. Entonces sí, es muy importante. Muchos cerveceros así dan el consejo de no, porque siempre uno cuando empieza a hacer cerveza está con la olla y cómo hago el falso fondo o la bolsa maceradora, y te dicen, no, pensá primero en la fermentación, cómo vas a controlar la temperatura. Algo que puede ir bien para un homebrewer es a una heladera que ya no conseguís vieja, qué sé yo, le pones un pequeño controlador de temperatura y metes el bidoncito ahí adentro. Y ya, si para comercializar, digamos, sí, es sí o sí, digamos. Bien, bueno, y les leo las últimas dos preguntas, les pido que sean breves porque nos hemos extendido un poquito en el tiempo. La primera pregunta dice, ¿el gas de la cerveza proviene del proceso de fermentación o es agregado después? Y la segunda, capaz que sea más para vos, a ver la segunda, ¿existe un mito el cual a las mujeres embarazadas se les recomienda tomar cerveza? Sí, bueno, eso era un poquito lo que yo había hablado. Respondiéndole primero, y Leandro me va a corregir cualquier cosa,
En el proceso de fermentación, como él dijo, depende de muchas condiciones, o sea, la mezcla de maltas que utilicemos, el tipo de fermentación que tengamos. Hay muchas fermentaciones que producen gran cantidad de dióxido de carbono, y hay otras fermentaciones, dependiendo de la mezcla, de las temperaturas que se utilice, que producen menos. Hay algunas cervecerías que tienen los fermentadores, tienen muchos fermentadores relativamente pequeños, entonces controlan la presión y distribuyen, si hay un exceso en un fermentador, en los que tienen menos producción de dióxido de carbono. En el caso de que todos estén pobres de dióxido de carbono, a veces se suplementa. Eso es lo que yo había visto en las distintas industrias que habíamos visitado. Sí, en nuestro caso, claro, tenemos tanques que resisten presión, entonces regulamos la presión durante la fermentación y el mismo CO2 que genera la levadura se solubiliza y nosotros no agregamos. Hay otros casos que los tanques no resisten presión, entonces se deja salir todo el CO2 y después se agrega, o también se combina un poco, como un poco de las dos técnicas. Se deja subir la presión en el tanque, parte solubiliza y después se agrega un poco más. Bueno, y para Bueno, responder... Sí, te respondo corto la última. El dale, tema sí, yo de la es por usted. malta, Sí. sí, la malta, o sea, un extracto de malta que se obtiene, digamos, sin hacer la fermentación, estimula la producción de prolactina, que es la hormona que regula la producción de leche. A mayor cantidad de prolactina, la mujer tiene más leche. Pero en la cerveza, digamos, si bien puede estar presente este tipo de oligosacáridos, hay otros componentes que interfieren con la prolactina. Entonces, en realidad, el efecto que antes se decía que era favorable, ahora se ha descubierto que tiene efectos, digamos, contrarios, adversos. Puede bajar, reducir significativamente la producción de prolactina. Así que eso y el contenido de alcohol no es recomendable para las mujeres que están lactando, o sea, que están dando la leche a sus hijos, el consumo de cerveza. Bueno, muchas gracias a todos los disertantes por su tiempo y muchas gracias a todas y a todos los asistentes. Les recordamos a todos que esta charla se encuentra grabada y que podrán verla nuevamente en el canal institucional de YouTube de la facultad. Además, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y LinkedIn, donde nos encontrarán como Secretaría de Grado Ofrece Fin, en donde allí podrán encontrar todas las cosas que hace la Secretaría de Graduados. Nuevamente, Leandro, Abel, muchas gracias. Han quedado algunas preguntitas en el tintero. Le pido al asistente que si nos la envíen por mail a la Secretaría de Graduados, se la vamos a hacer llegar a los disertantes. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos. Que Muchas tengan gracias. un buen miércoles, noche de miércoles. Feliz día de San Patricio.